Ok, vean, ya quedó la Heidi. Si quieren, vamos a pegar los ojos para terminar la muñequita en sí. Y voy a buscar botones negros, porque la Heidi creo que tiene ojos negros. O los ponemos cafés. No, creo que son negros. Dejen ver la foto. Ay, perdón, me atravesé. No son negros. A ver. Aquí hay negro. Y aquí está el otro. Entonces, vamos a pegarlos con silicón líquido. Sirve que se va bajando. Y entonces, vamos a hacerlo lo de siempre. Voy a colocarlos. Es que, vean, hasta parece como que ya los tengo medida la carita. Ok. Y voy a pegarlos. Entonces, voy a hacerle también su naricita. Y y ahora sí vamos a hacer las chapitas de Heidi. Aquí en México, cuando tienes las chapitas muy rojas, decimos, ay, te quedan chapitas de Heidi. Entonces, ahora sí, literal, tengo que hacer las chapitas de Heidi. Ok. A ver. Ahí está. Y luego pego el otro. Que cuando ya va quedando lo último del silicón, me cuesta mucho sacarlo, pero ahí está. Entonces, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vean. Y otra vez, y así lo dejo tantito. Entonces, voy a empezar haciendo el fondo de la Heidi. A ver si me sale. De veras que tengo unos nervios de hacer la ropita por separado. Ok, ya quedó. ¿Ustedes creen que tenía de este tipo de hilo? Pues a ver si... Ah, sí se ve diferente, pero tenía otro tono. Pero pues no lo encuentro. Me quedaba una bolita pequeñita, pero de ahí sacaba las narices y todo eso. Ah, ya lo encontré. Ahí está. Entonces, van a decir, esta mujer loca. Pero es que sí, ya lo encontré. Ahí está. Entonces, voy a cortar un pedazo. Y vamos a ensartar la aguja de Caneva. Ay, así aquí está. Y entonces voy a hacer la nariz. Como saben, la nariz son pasadas sobre dos tiritas de estas. Entonces, voy a hacer el nudo. Ahí está. Hago el nudo. Y entonces, vean. Ahí está. Voy a agarrar tres hileras. 3 puntos y aunque se vaya el hilo, se esconde. Entonces hago 1 y 2. ¿Ok? Y le jalo. Entonces, de arriba hacia abajo voy a pasarlo a través de las dos tiritas. ¿Ok? Aunque la versión del cuento es güerita, ¿verdad? Pero la japonesa es de cabello oscuro. Entonces, le voy a hacer así.
Lo que no me acuerdo es si lleva cejas. Ah, sí, sí lleva cejas. Entonces, espérenme. Ya en la última vueltita voy a hacer un remate. Y entonces lo clavo y lo saco por otro lado. ¿Sale? Ya quedó la nariz. Miren, agarró forma, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos con el estambre negro. Con el estambre negro voy a hacer las cejas. También tengo nervios de Pedro, de ver cómo me sale Pedro, pero ese creo que va a estar más fácil. Entonces, veamos. Hago el nudo. Y aquí. La hago un poquito sesgada. Escondo el nudo. Ay, espérenme. Ahí está. Y lo hago sesgada. Y me voy al otro ojo. Trato de que quede a la misma altura. Si nos hace falta recorrernos, nos recorremos. Vean. Ahí está. Y entonces hago esto. Pongo así el hilo y veo dónde cae. Y lo jalo a otro lado. ¿Ya vieron? Entonces, ahí está. Y ahora vamos a hacer las chapas de Heidi. Literal. Entonces, agarro mi rubor rojo. Agarro la de esta. Y vamos a hacer esto. Entonces, las de Heidi van hechas de bolita, así. Y la puedo hacer más fuerte, espérenme. Ahí está, chapitas de Heidi. Ay, vuelvo a recargar. Ahí está. Vean. Ahí está. Entonces, ya quedó las chapitas de Heidi. Entonces, vamos a hacer el fondo. ¿Sale? Sí quedó bonita la carita, ¿va? Vean. Dejen, recojo esto y regreso. Ok, vamos a hacer el fondo de Heidi. ¿Qué vamos a hacer? Con estambre blanco voy a hacer 24 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más una. ¿Ok? Luego, en la segunda cadenita empezamos con un punto bajo. Y voy a tejer 24 puntos bajos. Punto por punto, no hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3, bueno, es que tomamos las cadenitas como la primera vuelta. La segunda vuelta es la que hicimos ahorita y la vuelta 3. Subo, volteo el tejido. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago uno, subo la cadena y ahí mismo hago un punto, ¿eh? Luego hago 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5.
Y hago esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la quinta clavo. Y entonces hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego empiezo 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y luego hago esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Yo sé que el fondo iba a ir cerrado completamente, pero en este caso no nos conviene porque la muñequita se va a quitar y poner. Entonces le vamos a poner botoncitos atrás. No se preocupen. Volteo el tejido. En la vuelta 3, no, en la vuelta 4 hago punto por punto. Hago 24 puntos bajos. Son 3 y 4. Y en las cadenas hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y entonces hago 8 puntos bajos. Aquí. Y hago lo mismo del otro lado. Y en total me van a dar 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Giro el tejido. Y subo con una cadena. Y entonces en la vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Es por toda la vuelta, ¿eh? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Doy la vuelta al tejido. En la vuelta 6 voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Volteamos el tejido y de la vuelta 7 a la 18 es punto por punto. No hay pierde. Punto por punto de la vuelta 7 a la 18, lo tejo y regreso. Yo voy a marcar. Ya saben que me encanta marcar las vueltas. Entonces, lo marco. Tejo las 11 vueltas y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Entonces, ya quedó con su fondo. Ven que corre así. Aquí le puse 2 botoncitos. Vean. Pueden ponerle más, pero yo nomás le puse 2. Miren. Entonces, ya quedó la Heidi con el fondo. ¿Sale? Entonces, ahora viene lo bueno. Hacer los zapatos y el vestidito. El otro, el que es como rojo con lila. Y entonces, vamos a seguir tejiendo. Ok, así quedó. Voy a hacer un video por cada ropita para que se vea mejor. Entonces, ahorita lo voy a dejar así con el fondo y como no trae zapatitos cuando avienta toda la ropa, entonces lo voy a dejar así. Los invito a que se suscriban, regálenme un like, suscríbanse y dejen comentario. Eso me ayuda muchísimo. Yo leo todos los comentarios y contesto los comentarios. Entonces, seguimos con el tutorial de Heidi.